María para empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Primero, ¿alguna duda, pregunta, inquietud, reclamación de la clase pasada cuando hablamos de Prometeo? ¿Nada? Muy bien. Bueno, para hacer los cálculos, en octubre yo no voy a estar, voy a ser de mediante mi retiro, entonces en octubre no va a haber clases. En noviembre vienen las madres dominicas, entonces va a ser un fin de semana solo que hay clase, y en diciembre un fin de semana solo también. Después ustedes están libres. Entonces yo voy a intentar con estas tres últimas charlas de ese ciclo, vamos a hablar de 3 puntos esenciales del Concilio Vaticano II, de 3 problemas muy particulares. Hoy, Dios mediante, al final les voy a hablar un poquito del, no sé si ya escucharon hablar del Sínodo de Amazonía, que se está planeando hacer ahora. Yo tomé el trabajo de leer el bodrio que es el texto base para los estudios y le voy a comentar algo así, muy por arriba, que es un desastre, infelizmente. Pero primero vamos a hablar de un tema del concilio. A ver, los 3 principios de la Revolución Francesa. Libertad. Libertad. Igualdad y fraternidad. Igualdad. Y fraternidad. Decimos, no sé si se acuerdan, que el método usado en el Concilio Vaticano II fue un método parecido con la Revolución Francesa, convocación de los estados generales para decidir ciertos destinos de la población, y acabaron que instituyeron la Asamblea Constituyente. Cambiaron la Constitución y ahí empezó toda la Revolución Francesa. Y los principios que la guiaban, si uno quiere hablar de 3 palabras claves, son esos: libertad, igualdad, fraternidad. En el Concilio Vaticano II, y esas son las 3 charlas finales de nuestro curso, pasa un poco eso. Libertad. En el Concilio Vaticano II fue la tentativa de meter dentro de la Iglesia un concepto desvirtuado de libertad religiosa. Ese va a ser el tema de la charla siguiente, si no me equivoco. Que es decir, hay tolerancia religiosa, por ejemplo. Estoy en un país, mayoría católico, pero hay una secta protestante por ahí. Bueno, yo puedo tolerar que esté ahí, pero no puedo permitir que su culto tenga los mismos derechos en la Iglesia Católica. El Vaticano II pide y reclama, y fueron los masones que pidieron, hicieron una reunión. Monsignor Lefebvre comenta en el libro Lo Destronaron, que un emisario del Vaticano hizo una reunión, no me voy a acordar el nombre de la logia masónica de Estados Unidos, hizo una reunión antes del concilio preguntando ¿qué quiere la masonería del concilio? Libertad religiosa. Eso pidieron los masones, que todas las religiones sean puestas en pie de igualdad, ¿sí? Que la Iglesia Católica no más reclame ser la única religión verdadera, sino que se ponga en el mismo patamar de las demás. Igualdad es lo que vamos a hablar hoy. Colegialidad. La Iglesia siempre fue monárquica, ¿sí? Nuestro Señor fundó la Iglesia, nos reunió los 12 apóstoles y dijo: ustedes son los 12 apóstoles y junto con los fieles sobre ustedes fundaré mi iglesia. No, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica es monárquica, jerárquica, no es democrática. Pero en el Concilio Vaticano II se empezó a implantar un método de iglesia colegial, es decir, que los obispos tuvieran el mismo poder del Papa, que el Papa fuera solo el miembro más importante, como si fuera el presidente de ese colegio, lo que está mal. Y por último,
si no me equivoco, va a ser la última charla. Fraternidad. A ver, vamos a ver si están duchos en el concilio. ¿A qué corresponde la fraternidad? Libertad, libertad religiosa. Igualdad, colegialidad. Que todos somos uno. Fraternidad, ecumenismo, muy bien. Fraternidad, ecumenismo. Ese va a ser el tema de la última charla. Bien. Hoy vamos a hablar entonces de la colegialidad. De hecho, a ver, en la introducción del documento de signo de Masonía, que vamos a hablar después, la escucha de los pueblos y de la tierra por parte de la Iglesia llamada a ser cada vez más sinodal. Es decir, dejar de ser jerárquica y aristocrática, sino democrática. Sínodo es la reunión de los obispos. De eso vamos a hablar después. Dice el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, el trabajo del concilio consistió en asimilar en doctrina de la Iglesia ideales que, aunque han nacido fuera de la Iglesia, pueden encontrar su lugar en ella si son debidamente purificados. Es asimilar, por consiguiente, 2 siglos de cultura liberal. Esto fue lo que se hizo. Este fue el fin del Concilio Vaticano II. De hecho, estamos hablando con el Padre Pablo, un padre del seminario, utilizaba una palabra así muy precisa para decir cuál es el espíritu de los autores, de los hechores del concilio. Es un espíritu acomplejado delante del mundo moderno. Como ya nos da vergüenza ser católicos a la moda antigua. Nos da vergüenza de ver ese mundo que progresa tanto y nosotros todavía predicando, por ejemplo, la moral matrimonial o predicando cualquier otra cosa que es de tradición. Es un concilio de obispos acomplejados delante del mundo moderno. Esta cultura liberal reclamaba que se aceptaran los postulados del mundo moderno, básicamente resumido en los 3 conceptos de la Revolución Francesa: la libertad bajo la forma de libertad religiosa, la igualdad bajo la forma de colegialidad y la fraternidad bajo la forma de ecumenismo con las demás religiones. ¿Qué enseña la Iglesia? Magisterio tradicional, que siempre enseñó la Iglesia hasta el concilio. Una tradición ininterrumpida describe la Iglesia y desde la Edad Media la declara expresamente, es decir, dogma, como una monarquía pura y absoluta, no absolutista. Hoy en día dicen de los reyes del régimen absolutista de tal rey, y eso de manera despectiva. La Iglesia no es absolutista, pero es una monarquía pura y absoluta, es decir, hay una cabeza, el Papa. Monarquía, además, especialmente ligada a la institución de jefes subalternos, los obispos, que tienen un poder personal y ordinario, pero esencialmente limitado. ¿Quién es que da? Porque en la Iglesia hay 2 poderes. Creo que en un momento comenté con eso, ¿no? Comenté eso con ustedes. Poderes de orden y de jurisdicción. Poder de orden es lo que viene por el sacramento, ¿sí? El obispo, por ejemplo, puede consagrar sacerdotes. El sacerdote puede consagrar la Eucaristía. Aunque no tuviera jurisdicción, es decir, aunque no fuera delegado a alguna cosa, es capaz el sacerdote de consagrar la Eucaristía. Si hace sin jurisdicción, es ilícito, porque no tiene el mandato del Papa, pero lo hace. Así son los cismáticos, así son los que abandonaron la Iglesia, o los ortodoxos, más llamados ortodoxos rusos, que tienen verdaderamente poder de orden, tuvieron una transmisión del poder de orden, consagran verdaderamente, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero de modo ilícito, cometen un pecado mortal, porque están en desobediencia. Entonces, poder de orden es lo que viene con los sacramentos. Y poder de jurisdicción, ahí sí, ahí es, yo recibo el mandato del superior para cuál parte del rebaño yo voy a actuar. Por ejemplo, si yo tengo la jurisdicción de poder celebrar la misa, por ejemplo, que el Papa podría quitar, yo puedo consagrar, puedo rezar la misa, puedo confesar, por ejemplo. Hace poco el Papa nos dio, ya teníamos, ¿no? Pero oficialmente dio una jurisdicción universal para la fraternidad, para las confesiones. Claro, puede confesar en cualquier lugar, en cualquier lado. Pero si
legalmente, no hablamos de ese papa que es un desastre de toda la crisis actual, pero normalmente en tiempos buenos de la iglesia, si el papa, no sé, o el obispo dijera, yo le ordeno sacerdote ad misam, sin la jurisdicción para confesar, por ejemplo, ese sacerdote no podría confesar. Normalmente todos los sacerdotes, casi todos, son ordenados para misa y para confesión también, pero algunos, por ejemplo, si, no sé, yo soy muy tonto, reproché en el examen de teología moral, bueno, ordenado para la misa solamente, podría pasar, o ya pasó. Entonces, poder de orden con los sacramentos, poder de jurisdicción, ahí viene del Papa a través de los obispos. Pero hay una diferencia entre el Papa y los obispos. El obispo tiene jurisdicción y puede actuar en su diócesis o en su congregación religiosa, si es de una congregación. Él tiene ese límite de jurisdicción, es limitado su poder. No puede ser, por ejemplo, un obispo no puede, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén, no puede, por ejemplo, ir a la arquidiócesis de Quito, por ejemplo, y consagrar un sacerdote y ordenar un sacerdote. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene poder de jurisdicción sobre esa diócesis. Salvo que pidieron un permiso para el obispo del lugar que le delegara el poder ordenar un sacerdote. Pero, y ahí está la diferencia, el Papa es el único que tiene jurisdicción universal. ¿Sí? El Papa puede consagrar, ordenar un sacerdote en cualquier lugar que quiera. Puede impedir un obispo que ordene sacerdotes. Puede excomulgar. Tiene jurisdicción universal sobre toda la iglesia. Entonces, el poder de los obispos es verdadero y, las palabras como dice el Padre, personal y ordinario, es decir, es correcto la actuación de los obispos, por ejemplo, en su diócesis, pero es un poder limitado. No tiene jurisdicción mundial, universal, como el Papa. Pío VI, en 1786, condenó la siguiente proposición de Eber. Proposición condenada, ¿eh? No vamos a pensar que eso es doctrina de la iglesia. Condenó. Cristo quiso que la iglesia sea administrada a manera de una república. Proposición condenada. Por cierto, sigue la proposición, ese régimen necesita un presidente en bien de la unidad, pero que no pretenda tener inferencia en los asuntos de otros que gobiernan al mismo tiempo. El poder, sigue la proposición condenada, el poder del primado está limitado, primado habla del Papa, el poder del primado está limitado por la sola prerrogativa de suplir la negligencia de los demás. ¿Qué está diciendo esa proposición condenada? No es la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia es al revés. Está diciendo que el Papa es como el guía de todos esos obispos que tienen su poder y su jurisdicción para hacer lo que quieran, pero el Papa suple lo que falta en algún obispo, falta en esa diócesis, yo tengo que corregir, yo tengo que hacer una corrección fraterna. Es decir, está negando la jurisdicción universal del Papa. Está diciendo que él es solo presidente de ese colegio. Esa proposición condenada. Es decir, ¿por qué condena la proposición? Para mostrar que la doctrina de la iglesia es lo contrario. La iglesia no es una república y el poder del primado no es limitado, es universal. Pero llega el bendito Concilio Vaticano II. La Constitución, especialmente que trata del tema de la colegialidad, es Lumen Gentium, luz de las naciones. Yo voy a leer un trozo bastante largo de esa Constitución. Este Santo Concilio, Vaticano II, siguiendo las huellas de Vaticano I, mentira, enseña y declara a una con él que Jesucristo, eterno pastor, edificó la Santa Iglesia enviando sus apóstoles. Empieza, digamos, está bien, pero empieza ya a meter doctrina democrática. Como él mismo había sido enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de estos, los obispos, hasta la consumación de los siglos, fuesen los pastores en su iglesia, pero para que el episcopado mismo fuese uno solo e indiviso. Es decir, está poniendo el episcopado en pie de igualdad con el primado de San Pedro, que es el primado del Papa. Estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, y puso en él el principio visible y perpetuo fundamento de la unidad de la fe y de comunión.
Después sigue, voy saltando acá. Acerca de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales, junto con el sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de toda la iglesia, rigen la casa de Dios vivo. ¿Qué está diciendo acá? Vuelvo a leer. Los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales junto con el sucesor de Pedro, es decir, no es bajo el sucesor de Pedro, no están abajo del Papa, le está poniendo en pie de igualdad. Junto con el sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de toda la iglesia, rigen la casa de Dios vivo. Ponen los obispos al mismo pie de San Pedro. El oficio, más adelante, el oficio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que permanentemente debe ser ejercido por el orden sacro del Papa, no, de los obispos. El orden de los obispos, más adelante, en quien perdura continuamente el cuerpo apostólico junto con su cabeza, no abajo, junto con su cabeza el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la universal iglesia. ¿Se acuerda que les decía? El obispo tiene un poder limitado en su diócesis, para donde delegó el Papa. Y acá dice, el orden de los obispos, en quien perdura continuamente el cuerpo apostólico, junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza. Así son los liberales, ¿no? Ponen una afirmación así bien católica en el medio para mostrar, ¿no? Junto con su cabeza, el romano pontífice, nunca sin esta cabeza, claro, con el Papa, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la universal iglesia. Es decir, los obispos tienen jurisdicción universal, es lo que está diciendo acá, ese texto. El oficio, más adelante, el oficio que dio a Pedro de atar y desatar, consta que lo dio también al colegio de los apóstoles unido con su cabeza. Más adelante, dentro de este colegio, los obispos, actuando fielmente el primado y principado de su cabeza, gozan de potestad propia en bien no solo de sus propios fieles, sino incluso de toda la iglesia. La potestad suprema que este colegio posee, el colegio de los obispos, sobre la iglesia universal, se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. Es verdad que el colegio, bajo el Papa, cuando está en un concilio, tiene cierto poder de jurisdicción. Pero, acá dice que ejercita de modo solemne en el concilio, es decir, de modo ordinario en su diócesis. Es decir, tiene la potestad de magisterio universal en el concilio y también en su diócesis. Es lo que está diciendo el texto. Esa misma potestad colegial puede ser ejercitada por los obispos dispersos por el mundo, aún con el Papa, con tal que la cabeza del colegio los llame a una acción colegial. ¿Qué pasó? Ese texto es herético, eso no se puede decir, es una mentira, y los obispos en el concilio se dieron cuenta. ¿Qué pasó? A la hora de la publicación del texto, fue tanto la balburdia porque ese texto era un desastre, que el Papa mandó inserir en el texto una nota previa. Es decir, antes del texto, teóricamente tendría que tener una nota aclarativa, para desmentir justamente lo que está diciendo el texto. La nota explicativa dice, el término colegio del Papa Pablo VI no se entiende en sentido estrictamente jurídico. El paralelismo entre Pedro y los demás apóstoles no implica la igualdad entre la cabeza y los miembros del colegio, sino solamente proporcionalidad. Está intentando quitar esa igualdad que quisieran poner en el texto. Pues por ser el sumo pontífice la cabeza del colegio, él por sí solo puede realizar ciertos actos que de ningún modo competen a los obispos. Más adelante, el colegio solo actúa a intervalos con actividad estrictamente colegial y solo con el consentimiento de su cabeza, nunca independientemente del Papa. Sí, pero un poco lo que pasó con la misa nueva, que tenía una definición herética y de esa definición sacaron la misa nueva. Fue un problema porque la definición era herética, entonces ¿qué hicieron? Quitaron la definición, pero dejaron el texto, dejaron la misa nueva, no cambiaron nada, solo quitaron la definición, pero la misa que fue hecha bajo esa definición quedó igual. Aquí también, aunque ponga esa nota previa, y después dice un padre por ahí, que esa nota previa aparece ahora en el final de esa constitución. Debería ser una nota previa, debería decir, eso es la doctrina católica y después te lee el texto que es herético, ¿no?
Ahora usted lee el texto que es herético pensando que es doctrina de la iglesia y al final hay una nota previa para ahí, que quizá no todos leen, ¿no? Pero tampoco salvó esa nota previa el texto entero. Intentó corregir algunas cosas. La nota, dice el padre, fue la salvaguarda de la autoridad personal del Papa, pero el equívoco de la colegialidad no se había disipado totalmente. El padre Schillebeck, teólogo holandés, de Holanda y Alemania normalmente en el concilio viene cosa mala. Cuando digo holandés o alemán es un problema. Digo, un mes antes de la última semana de la tercera sesión, yo había dicho que no podríamos hacernos ilusiones sobre la colegialidad según el Vaticano II, que habría que esperar un tercer concilio para aprobar la colegialidad papal. Es decir, él se decepcionó un poco con la historia de la nota previa, ¿no? Un teólogo de la comisión doctrinal del concilio me tranquilizó. La expresaremos de un modo diplomático, pero después del concilio sacaremos las conclusiones implícitas. Eso hicieron con todo, con la colegialidad, con el ecumenismo y con la libertad religiosa y con todo lo demás. Dejaron los textos bastante ambiguos para que después del concilio pudieran sacar las conclusiones que les interesaban. Después ustedes van a ver a qué punto llegó la colegialidad con ese texto de Señora Manzoni. La nota previa deja el texto intacto en su orientación propia, solamente lo libera de sus tácitas implicaciones. Dice un profesor, ese bueno, Romano Amerio, parece inexplicable que el concilio, en el mismo acto de promulgación de un documento, la Lumen Gentium, doctrinal, después de tantas consultas, enmiendas, cribas, aceptaciones y rechazos de Modi, dé a luz a un documento tan imperfecto que deba ser acompañado por una cláusula explicativa, como una constitución del Concilio Vaticano II, que debería ser lo más recto doctrinalmente hablando, es un texto herético con una nota previa que intenta desmentirlo en ciertos puntos. De hecho, la palabra, y eso es una pregunta que hace el padre acá, la palabra colegialidad se puede entender en buen sentido, ¿sí? De un colegio de obispos reunidos en concilio bajo la autoridad del Papa, por ejemplo, está bien. Pero es una palabra ambigua que también puede ser entendido mal, como fue hecho por los que quisieron entenderla mal. Pero entonces, pregunta el padre, ¿por qué dejar esa palabra? ¿Por qué no usar una palabra que era recta doctrinalmente para decir lo que es? Porque justamente es ese el interés, de ser ambiguo, para después sacar las conclusiones liberales. Es verdad que los obispos, reunidos o dispersos, solo ejercen legítimamente su autoridad mientras estén en comunión con el sucesor de Pedro. Pero decir que en estado de dispersión, es decir, en sus diócesis, los obispos esparcidos por el mundo están siempre y de forma necesaria, en virtud de la sola comunión, asociados colegialmente a la autoridad personal del sucesor de Pedro, y que por eso son también sujetos del poder pleno y supremo sobre la Iglesia Universal, es archifalso y conduce lógicamente a negar el dogma del primado personal y monárquico del romano pontífice. Un poco antes de la publicación de ese texto, hubo una intervención de un obispo, quizá conocido de ustedes, Monsieur Lefebvre, en el concilio, intentando justamente abrir los ojos para lo que se estaba escribiendo en ese texto. Venerables hermanos, tomo la palabra en nombre de muchos padres, cuyos nombres transmito al Secretariado General. Nos ha parecido que si el texto del capítulo 2, número 16 y 17, estamos hablando de esa constitución, Lumen Gentium, se mantiene tal como está, se pone en grave peligro la intención pastoral del concilio. ¿Por qué? Siempre que Monsieur Lefebvre y los obispos tradicionales decían, no, pero eso es herético, eso está mal. No, pero eso es un concilio pastoral. No estamos haciendo doctrina, estamos dando consejos pastorales. Siempre para intentar desviar esa intención. Pero después nos quisieron imponer ese concilio como dogmático. No, porque el Concilio Vaticano II dice, no, pero era un concilio pastoral. No, pero se hizo dogma. En manos de liberales, cuando sacaron la interpretación liberal, hicieron dogma. Ese texto, en efecto, pretende que los miembros del Colegio de los Obispos posean derecho de gobierno, sea con el sumo pontífice sobre la Iglesia Universal, sea con los otros obispos sobre las diversas diócesis. Prácticamente, la colegialidad existiría a través de un Senado internacional residente en Roma y gobernando con el sumo pontífice de la Iglesia Universal,
y por las asambleas nacionales de obispos con verdaderos derechos y deberes de todas las diócesis de una misma nación. Fue lo que pasó. Es lo que pasa hoy con las conferencias episcopales. Por allí, sigue Monseñor, poco a poco se subsistiría en la iglesia el gobierno personal de un solo pastor por colegios, ya internacionales, ya nacionales. Muchos padres han hablado del peligro de una disminución del poder del sumo pontífice. Hago un paréntesis acá. Monseñor Lefebvre, que es el cismático, que quería derribar al Papa, que fue contra el Papa, y ustedes de la fraternidad que siguen siendo contra el Papa, y no sé qué. ¿Quién está defendiendo la autoridad del Papa? Y estamos plenamente de acuerdo con ellos. Pero entrevemos otro peligro todavía más grave, si cabe: la desaparición progresiva y amenazante del carácter esencial de los obispos, que es el de ser verdaderos pastores que apacientan y gobiernan cada uno su propio rebaño, confiado a él con un poder propio, inmediato y pleno en su orden. Pronto e insensiblemente, las asambleas nacionales con sus comisiones apacentarían y gobernarían todos los rebaños. Monseñor Lefebvre ya estaba viendo acá el poder de las conferencias episcopales, que fue lo que pasó. De tal suerte que los sacerdotes mismos y los fieles se encontrarían colocados entre estos dos pastores, conferencia episcopal y obispo. El obispo, cuya autoridad sería teórica, y la asamblea con sus comisiones que detentaría, de hecho, el ejercicio de tal autoridad. Podríamos aportar varios ejemplos de dificultades en los cuales se debaten sacerdotes, fieles y hasta obispos. Nuestro Señor, Monseñor, ha querido ciertamente fundar las iglesias particulares sobre la persona de su pastor, el obispo, y con cuánta elocuencia ha hablado de ella. También la tradición universal de la iglesia nos lo enseña, como nos lo muestra con tanta belleza la liturgia de la consagración episcopal. Por eso las asambleas episcopales, fundadas en una colegialidad moral, en la caridad fraterna, en la ayuda mutua, pueden procurar un gran provecho para el apostolado. Está hablando, la colegialidad bien entendida hace bien. Si ellas al contrario toman poco a poco el lugar de los obispos, fundadas sobre una colegialidad jurídica, pueden causarle un grave perjuicio. Y así fue. Dice más adelante, después del concilio, Monseñor Wojtyla, después Juan Pablo II. El principio de colegialidad determina que si el modo de ejercicio de la autoridad de la Iglesia, tal y como fue instituido por Cristo mismo, una Iglesia universal, existen varias iglesias particulares. Los obispos, sucesores de los apóstoles, por su unión al sucesor de Pedro, obispo de Roma, expresan esta multiplicidad que es a la vez unidad, universalidad y particularidad. El Papa Francisco es un desastre, pero por lo menos uno entiende a dónde va. Juan Pablo II, cardenal Wojtyla, antes de ser Juan Pablo II, da vuelta, y uno lee el texto y tiene que leer y volver a leer para entender a dónde quiere apuntar. El pueblo de Dios es la iglesia, y la iglesia es igualmente la comunión de las iglesias, comunio eclesial, que está constituida por la comunión de los obispos pastores. La iglesia está constituida por la comunión de los obispos pastores. Después dice más adelante, cardenal Wojtyla en otra obra, el Vaticano II pone las bases del sínodo de los obispos como una nueva institución permanente de la Iglesia de Roma. Una iglesia, como pide el instrumento laboris ese de sínodo de masonía, una iglesia sinodal, una iglesia que es un senado, no es más una monarquía. Esa historia de que el Papa pone un dogma, por ejemplo, y define un dogma porque es el sucesor de Pedro y vicario de nuestro Señor Jesucristo, ya pasó. Ahora somos un senado. Son los obispos que mandan. De hecho, ya existían conferencias episcopales mucho antes del concilio, ya con Pío XII había conferencias episcopales, pero eran solo comisiones consultivas, no definían, no tenían autoridad sobre los obispos eran como reyes en su diócesis, y el Papa sobre toda la iglesia. Pero ahora las conferencias episcopales de verdad se han vuelto más poderosas que los obispos y marcan sus directivas. De hecho, a veces hay obispos que están en contra de ciertas doctrinas que dicen las conferencias episcopales, por ejemplo, pero no pueden hacer nada. Si no siguen la conferencia episcopal, son dejados de lado.
Sigue ahora Juan Pablo II, cuando después ya de Papa. El sínodo de los obispos manifiesta de la manera especial la colegialidad del episcopado, que en comunión con el Papa y bajo su dirección ejerce la autoridad suprema. La colegialidad del episcopado, quito el apóstol, que ejerce la autoridad suprema en servicio pastoral de la Iglesia. Papa Juan Pablo II. Después el Código de Derecho Canónico, que es el Código de Leyes de la Iglesia, el nuevo. En el Cano 331. El obispo de Roma es el jefe del colegio episcopal. Ya no habla más del Papa, no es más el Santo Padre, es el obispo de Roma. Es uno más en el colegio. El obispo de Roma es el jefe del colegio episcopal, vicario de Cristo y pastor en la tierra de toda la Iglesia, y que por eso posee en la Iglesia, en virtud de su cargo, el poder ordinario supremo, pleno, inmediato y universal que puede siempre ejercer libremente. Bien. Después, en el Cano 755, corresponde, en primer lugar, al colegio episcopal entero y a la sede apostólica. Ya dieron vuelta. Antes es el Santo Padre y el colegio. Y ahora ya dieron vuelta. Ya ponen los obispos arriba del Santo Padre. Eso es un canon, es una ley de la Iglesia. Corresponde, en primer lugar, al colegio episcopal entero y a la sede apostólica, el alentar y dirigir entre los católicos el movimiento ecuménico. Después, Benedicto XVI. Pido también, eso dice, hablando con los ortodoxos cismáticos, pido también a todos los hermanos en el episcopado que estén a mi lado con la oración y con el consejo, para que pueda ser verdaderamente el servo servorum Dei. Esa es una definición del Papa, servo servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Pido también a todos los hermanos en el episcopado que estén a mi lado con la oración y con el consejo, para que pueda yo ser verdaderamente el servo servorum Dei. Es decir, sin el colegio yo no puedo hacer nada teóricamente, cuando es mentira. De hecho, el Papa tiene jurisdicción universal, aunque pasaron un desastre en la Iglesia que todos los obispos sean cismáticos y siguieran el Papa puede legislar, puede definir dogmáticamente, puede ordenar otros obispos, puede hacer todo, tiene potestad universal. Después, eso, cuando el Papa fue a viajar en una ocasión a Francia, Papa Benedicto XVI, eso fue lo que el arzobispo de París le dijo al Papa. Las relaciones del Papa con los obispos de Francia no son relaciones de subordinación, serviles. No son relaciones de un empresario con sus empleados. El Papa no es el gerente de una multinacional que viene a visitar una sucursal. Lo hemos acogido y escuchado como a un hermano. No es más la cabeza. Que viene a fortalecer la fe de los que trabajan con él y con los cuales está en comunión. Estamos en una relación de, católicamente diría, jerarquía, de obediencia. Estamos en una relación de colaboración. Y cuando tenemos algo para decir, se lo decimos. Bien. Esa es la colegialidad del concilio. Hablando rápida y llanamente. Y después llegamos, ahora actualmente, a ese actual que va a ser, si no me equivoco, va a empezar el 6 de octubre, el Sínodo de Amazonía. Ese documento es el documento preparatorio. ¿Se acuerda que yo dije en el concilio que Monseñor Federico incluso estaba en la comisión que preparó los documentos del concilio, que son buenos documentos y definen y muestran la doctrina tradicional de la Iglesia, pero que hicieron en la primera sesión del concilio basura? Ese acá es el mismo documento, digamos, que no van a hacer lo mismo, infelizmente. Eso sí debería ir a la basura, que es lo que prepara ese sínodo de Amazonía, que no va a ser en Amazonía, va a ser en Roma, pero es el sínodo hablando de toda Amazonía. Empieza el documento, yo voy solo sacando unas partes. El sínodo de los obispos debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar el pueblo de Dios. La Iglesia moderna no define, no enseña, escucha. ¿Cómo yo puedo tener un dogma de fe, entre comillas, porque no dogmatiza nada, para la Iglesia moderna? Si es consenso en el pueblo de Dios. No es más el obispo que enseña, no es más el vicario de Cristo que transmite la verdad revelada, sino es la Iglesia que escucha. Yo hablo mucho de eso. El sínodo de los obispos,
que es lo que se va a dar, ese sínodo en Roma, reunión de obispos, debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar el pueblo de Dios. Y eso está citando a Papa Francisco. La Iglesia tiene nuevamente hoy la oportunidad de ser oyente en esta zona donde tanto está en juego. Hablando de Amazonía, ¿no? La Iglesia tiene hoy la oportunidad de ser oyente, no más enseñante. No hay más iglesia docente. La escucha de los pueblos y de la tierra por parte de la Iglesia, llamada a ser cada vez más sinodal, comienza por tomar contacto con la realidad contrastante de una Amazonía llena de vida y sabiduría. Todo ello en un proceso dinámico de escucha y discernimiento de los nuevos caminos por los que la Iglesia en la Amazonía anunciará el Evangelio de Jesucristo en los próximos años. Nuevos caminos, la nueva Iglesia. Más adelante. La crisis socioambiental abre nuevas oportunidades para presentar a Cristo en toda su potencialidad liberadora y humanizadora. Teología de liberación. Y ustedes van a ver después, hay un título muy comunista en este documento también, que es la teología de liberación. En la Amazonía, yo voy a estar sacando partes, no voy a resumir el documento entero. En la Amazonía, ella se refleja con su abundante biodiversidad y culturas. Es una vida que danza, que representa la divinidad y nuestra relación con ella. Y el documento está todo el tiempo hablando. Acá usted no va a encontrar hablar de ayuno, de penitencia, de conversión, de confesión, de recibir la comunión, de rezar el rosario. Acá no existe eso. Acá está el único pecado que habla acá es el pecado de destruir la floresta, de matar los indios, de quitar su cultura, de atacar su divinidad. Incluso habla de la espiritualidad, es lo más sobrenatural que habla. ¿Pero de qué espiritualidad? De la espiritualidad indígena, que nosotros tenemos que absorber. Fomentar el diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico. Yo anoté acá incluso, solo preocupaciones materiales, nada de alma, nada de conversión, nada de bautismo, no. Más adelante, la destrucción múltiple de la vida humana y ambiental, las enfermedades y la miren, esas son las preocupaciones del sínodo, ¿no? La destrucción múltiple de la vida humana y ambiental, las enfermedades y contaminación de ríos y tierras, la tala y quema de los árboles, la pérdida masiva de la biodiversidad, la desaparición de especies, más de 1 millón de los 8 millones de animales y vegetales a riesgo. Esa es la preocupación de un sínodo. La Amazonía es el lugar de la propuesta del buen vivir, pone entre comillas. Todo se comparte, y acá, si ustedes escuchan eso, Marx estaría feliz, ¿eh? Todo se comparte, está alabando esa vida en la Amazonía de los indios, ¿no? Todo se comparte, los espacios privados típicos de la modernidad son mínimos, los espacios privados son mínimos. La vida es un camino comunitario, donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. Bien comunista. De hecho, está todo el tiempo acá criticando el mercantilismo, el individualismo, que es verdad, que son cosas criticables. Pero acá, si usted sale con eso, da la impresión que la propiedad privada es un pecado. Tanto las cosmovisiones amazónicas como la cristiana se encuentran en crisis por la imposición del mercantilismo, de la secularización, de la cultura del descarte y la idolatría del dinero. Los pueblos amazónicos, más adelante, originarios, tienen mucho que enseñarnos. Los nuevos caminos de evangelización han de construirse en diálogo con estas sabidurías ancestrales, en las que se manifiestan las semillas del verbo. La diversidad original que ofrece la región amazónica evoca un nuevo Pentecostés, una nueva manifestación del Espíritu Santo. Así llamaron el Concilio Vaticano II también. El Sínodo de la Amazonía es una gran oportunidad para que la Iglesia pueda descubrir la presencia encarnada y activa de Dios en las más diversas manifestaciones de la creación, en la espiritualidad de los pueblos originarios, de los indios, que nunca dice acá que son muchos de ellos canibales, ¿no?
en las expresiones de la religiosidad popular. Perdón por el castellano pésimo. El diálogo busca el intercambio, pero sin perder la cuestión de fondo. Opa, cuestión de fondo. ¿A qué estamos apuntando? ¿Para qué va? ¿Cuál es la cuestión de fondo del sínodo de la Amazonía? Es decir, la preocupación por una sociedad justa, capaz de memoria y sin exclusión. No es el reino de Dios, no es la proclamación de Cristo Rey, el rezo de Santo Rosario, no. Preocupación por una sociedad justa, capaz de memoria y sin exclusión. Que, digamos, una iglesia bien puesta también se preocupa de esas cosas. No estoy diciendo que no debemos preocuparnos con los pobres, con los que sufren, con los que tienen hambre. Es obra de caridad de la iglesia, pero no es lo central de la misión. Si un pobre se muere de hambre, pobre, y nosotros intentamos ayudar, pero si se muere de hambre y va al cielo, bendito sea Dios. Pero si se muere de hambre y nosotros intentamos ayudar, o no se muere de hambre, nosotros damos comida, pero no le damos el bautismo, no le evangelizamos, no sirve de nada. Alimentar un alma para que viva más acá, sufra más acá y se muere va al infierno no sirve para nada. Existe un amplio y necesario campo de diálogo entre las espiritualidades, credos y religiones amazónicas, no dicen sectas, religiones amazónicas, que exigen una aproximación cordial a las diversas culturas. El respeto de ese espacio no significa relativizar las propias convicciones, no, claro, sino conocer otros caminos. No es relativizar la fe que tenemos, dicen ellos, teóricamente, sino reconocer otros caminos que buscan desentrañar el misterio inagotable de Dios. Como les decía en la otra charla, le encanta hablar que Dios es inefable, que Dios es infinito. Claro, porque si yo voy con una religión falsa, es otro camino, no es una falsedad, no es una mentira, porque Dios es inefable, Dios es grande. El amor vivido en cualquier religión agrada a Dios. En síntesis, una iglesia profética en la Amazonía es aquella que dialoga, que sabe buscar acuerdos y que desde una opción por los pobres y de su testimonio de vida busca propuestas concretas en favor de una ecología integral. Hablan todo el tiempo de esa ecología integral, que es, de hecho, el sínodo de la Panamazónica, ¿no? que incluye la Amazonía de Brasil, de Venezuela, de la Guyana, de Colombia también. Realmente es eso, la ecología integral. Y además, sí, la agresión a esta zona vital de la madre tierra, habla de la Pachamama como si fuera una cosa buena. Y a sus pobladores amenaza su subsistencia, su cultura y su espiritualidad. De hecho, yo escuché por ahí, de paso, escuchando una conferencia sobre el tema, una canción que no sé si es del sínodo oficialmente o si es solo de Brasil, está en portugués esa canción. Pero cuando hablaba de Dios, dice, es el Dios Tupã que reclama. Pone un Dios falso, un demonio, en pie de igualdad como si fuera el mismo Dios verdadero. Es el Dios Tupã que reclama todo eso que estamos queriendo hacer, ¿no? Tupã es un Dios de los indios brasileños, Dios falso. Sí. Hoy, ahí llegó, habla de pecado, bien, es un texto católico, vamos a ver. Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción, bien, en la ideología de género, en el aborto, en la falta de conversión, las falsas religiones, en las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles y los ataques a la naturaleza. Eso es el pecado. Y solo de ese pecado va a hablar ese texto. El Papa Francisco, dice el texto, menciona las cuencas del Amazonas y el Congo como el pulmón del mundo, subrayando la urgencia de protegerlas. Eso es una mentira, una falacia. La Amazonía no es el pulmón del mundo. Y dicen, tiene tantos árboles, son ellas que purifican el aire de todo el mundo, si destruir los árboles se acaba esa purificación. Mentira. Todo el aire que los árboles mismos de Amazonía purifican es ahí mismo se lo quema también. Entonces no es que nosotros estamos purificando en Amazonía el aire de Francia, el aire de Alemania, el aire de Japón. Es mentira. Eso es mentira. Pero usa mucho eso. No, es el pulmón del mundo. El presidente de Francia dijo hace poco, y fue una confusión para el gobierno de Brasil, que tenemos que cuidar de nuestra casa, Amazonía.
presidente do Brasil é um bruto, não? Não é sua casa, é minha casa. É um bruto, é muito gracioso como eu hablo, pero é bruto. E foi um lío com o presidente de França e todo isso, pero é verdade. Eles querem imponer su mundialismo. E o presidente do Brasil mesmo dijo, porque a Angela Merkel queria enviar um subsídio porque teoricamente estava queimando a Amazônia, que é outra mentira, isso passa todos os anos, é um ciclo normal de sequia. Quando chega a sequia, há queimadas, normal. Há queimadas criminais, é verdade, mas não há nada fora do mundo. Pero agora foi toda uma comoção mundial e Cristiano Ronaldo pôs foto aí na internet de uma queimada em Rio Grande do Sul, que é ao sul do Brasil, não tem nada a ver. Outro pôs uma foto de uma queimada de 89, dizendo que a Amazônia se está queimando, todo um desastre. Pero uma das mentiras que dizem essa história que é o pulmão do mundo, sim? E aí Angela Merkel queria mandar, como creio que é a encarregada da União Europeia, queria mandar subsídios para quitar a devastação da Amazônia, não sei o quê. Só que, claro, era com interesse, era para essas empresas, ONGs que intentam, de hecho, invadir o território, não? O presidente não aceitou e disse que ponga esse dinheiro para reflorestar a Alemanha. E assim é. É bruto, pero disse umas verdades interessantes. E de hecho, eles queimaram todo, destruíram todo, derribaram todo e agora, a Amazônia, o pecado mundial de derrubar um árbol. Siga o texto. A cultura da Amazônia, aí, outro parênteses acá. É triste que a igreja esteja promulgando um documento que cria uma mentira tão absurda como essa do pulmão do mundo. Isso são só tontos que dizem pulmão do mundo, pero qualquer cientista de mais ou menos sabe que isso é uma mentira. E a igreja ponendo isso como um documento oficial é triste. A cultura da Amazônia, que integra os seres humanos com a natureza, se constitui em um referente para construir um novo paradigma da ecologia integral. A igreja deveria assumir em sua missão o cuidado da casa comum. Siga o texto, todo um desastre. É um modo de ler isso. Essa é a família, acá empieza a falar da família, da comunidade, é toda uma alabança da família indígena e dos modos de viver indígena. Essa é a família onde se aprende a viver em harmonia entre pueblos, entre gerações, com a natureza, em diálogo com os espíritos, alabando um culto a los demônios. A imposição de um modelo cultural ocidental inculcava um certo desprezo hacia o pueblo e as costumbres do território amazônico. Incluso se les calificava como salvajes e primitivas. Isso é passo de qualquer documento modernista, desprezo por la tradição. ¿Sí? Hablan de la imposição do modelo cultural ocidental. Para eles é um crime hacer rezar una misa em latim, por exemplo. Não, é a imposição de uma cultura ocidental. Los pobladores amazónicos tienen derecho a la salud y a vivir saludablemente, lo cual supone una armonía con lo que nos ofrece la Madre Tierra, la Pachamama. El único camino para preservar esta riqueza es el cuidado del territorio y de la selva amazónica y el empoderamiento de los indígenas y ciudadanos. Los rituales y ceremonias indígenas son esenciales para la salud integral, pues integran los diferentes ciclos de la vida humana y de la naturaleza. La iglesia sinodal, dice el título, es el capítulo 8. A través de la mutua escucha de los pueblos y de la naturaleza, la iglesia se transforma en una iglesia en salida, tanto geográfica como estructural. Percibe? Capcioso. En una iglesia de salida, tanto geográfica, claro, misiones, nos desparramamos por el mundo, pero una iglesia de salida como estructural, es decir, salir de esas estructuras medievales, cambiar, vamos a hacer una iglesia nueva, tanto geográfica como estructural, en una iglesia hermana y discípula, a través, no una iglesia más docente, no una iglesia enseñante, una iglesia hermana y discípula, a través de la sinodalidad. Assim lo expressou o Papa Francisco na Constituição Apostólica Nova. Essa educação que se desenvolve através do encontro, diálogo, kairos, são todas palavras bem que não dizem nada, pero les gusta usar.
Esta educación que se desenvuelve a través del encuentro es diferente de una educación que procura imponer al otro. Claro, si yo vengo como misionero imponer la fe para que se bautice, no, cultura de imposición, falta enculturación, tiene que aceptar la cultura de los pueblos y aprender con ellos, ser discípulo. Las propias, repito eso, esta educación que se desenvuelve a través del encuentro es diferente de una educación que procura imponer al otro las propias cosmovisiones. La educación en la Amazonía no significa imponer a los pueblos amazónicos parámetros culturales, filosofías, teologías, liturgias y costumbres extrañas. Nada ajeno a lo que ellos hacen. Tenemos que cultuar al Dios Tupá. La educación en perspectiva ecológica y en clave amazónica promueve el buen vivir y el buen convivir. El buen hacer debe ser persistente y audible para tener un impacto significativo en la casa común. Ahí a cada punto, a cada capítulo, él da sugerencias, ¿no? Sugerencias de actitudes prácticas que tomar. En ese caso particular de ese capítulo, se sugiere la formación de los agentes pastorales laicos, adultos, que los ayude a crecer en responsabilidad y creatividad. Y después, más adelante, va a hablar de la ordenación de laicos casados. Se sugiere integrar la teología indígena y la ecoteología que los prepare a la escucha del diálogo. Eso está hablando de los ministros ordenados. La formación de los ministros ordenados es lo que sugiere. Se sugiere integrar la teología indígena y la ecoteología que los prepare a la escucha y al diálogo abierto en donde acontece la evangelización. Es decir, que tenemos que aprender los ritos tupán, de Tupán, de los indios en el seminario. Eso que están queriendo ellos. Se propone la reforma de las estructuras de los seminarios para favorecer la integración de los candidatos al sacerdocio en las comunidades. Se pide la enseñanza de la teología indígena panamazónica en todas las instituciones educativas, no solo en el seminario, sino en las escuelas, y se enseñe a los ritos del Dios pagano. Se pide profundizar en una teología india amazónica ya existente, que permitirá una mejor y mayor comprensión de la espiritualidad indígena. Se pide, por ejemplo, tener en cuenta los mitos, tradiciones, símbolos, saberes, ritos y celebraciones originarios que incluyen en las dimensiones trascendentes, comunitarias y ecológicas. Sigue después, una iglesia en salida es una iglesia que se confronta con el pecado de este mundo, del cual ella misma no es ajena. Pecado de este mundo, en el cual ella misma no es ajena. Está diciendo que la iglesia es pecadora, que es una blasfemia. El proceso de conversión a la que la iglesia está llamada implica desaprender, aprender y reaprender. Desaprender, abandonar todo lo que es tradición, aprender con los indios y reaprender. Después de ese capítulo, ¿cuál es? 9, se sugiere recuperar mitos y actualizar ritos y celebraciones comunitarias que contribuyan significativamente al proceso de conversión ecológica. Ahí a veces es difícil saber qué quiere decir con conversión ecológica. Sí. Parte 3. El anuncio de Jesucristo supone una iglesia acogedora y misionera que se encarna en las culturas, no impone. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas. Que no sea una iglesia católica, apostólica romana. No, que sea una iglesia teóricamente católica, no sé si muy apostólica, amazónica. Una iglesia, de hecho está diciendo acá, una iglesia con rostro amazónico. Deja atrás una tradición colonial monocultural, esa tradición romana, clericalista e impositiva. Claro, esa cosa de só sacerdote pode dar los sacramentos. Vamos a abandonar eso. Que sabe discernir y asumir sin miedos las diversas expresiones culturales de los pueblos. Bien, si el indígena es un canibal, tenemos que los sacerdotes empezar a comer carne humana también. Eso no dicen, claro, pero un rostro incultural y misionero, ese es otro título.
Una realidad importante de este proceso ha sido el surgimiento de una teología latinoamericana, teología de liberación, en especial de la teología india. Yo, gracias a Dios, nunca leí ninguna teología india, pero parece que hay por ahí una. La Iglesia ha recorrido un largo camino que debe ser profundizado y actualizado hasta poder llegar a ser una iglesia con rostro indígena y amazónico. Incluso cita San Pío X, no dice San Pío X, dice Papa Pío X. Papa Pío X reconoció la crueldad con la que fueron tratados los indígenas en la encíclica Lacrimabili Statuo Indoro. Yo quería ver la encíclica, ver después lo que dice el Papa de esas culturas, seguramente que uno tiene que evangelizar, bautizar y todo más, y también socorrer, claro, sus necesidades, está bien. Pero claro, citan solo ese punto. Sugerencias de ese capítulo, el segundo de la parte 3. Son varias, yo leo solo las más escandalosas. Superar cualquier clericalismo para vivir la fraternidad y el servicio como valores evangélicos que animan la relación entre la autoridad y los miembros de la comunidad. Democracia. El espíritu creador que llena el universo, hablando del Espíritu Santo, el espíritu creador que llena el universo es el que durante siglos ha alimentado la espiritualidad de esos pueblos. Está diciendo que esos pueblos fueron guiados por el Espíritu Santo en sus cultos al demonio. Aún antes del anuncio del Evangelio, y el que los mueve a aceptarlo desde sus propias culturas y tradiciones. Presupone una escucha respetuosa que no imponga formulaciones de la fe expresadas desde otros referentes culturales que no responden a su contexto vital. Hay que captar que el Espíritu del Señor a través de los siglos ha enseñado a esos pueblos. Ahí las cosas que teóricamente el Espíritu Santo enseñó a esos pueblos. La fe en el Dios Padre, Padre y Madre, dicen ellos, la Pachamama. La fe en el Dios Padre y Madre Creador, el sentido de comunión y armonía con la tierra, el sentido de solidaridad con sus compañeros, el proyecto del buen vivir, la sabiduría de las civilizaciones milenarias que poseen los ancianos y que influyen en la salud. Claro, todas esas hierbas que toman para todo eso, acá hay cosa buena. La convivencia, la educación, el cultivo de la tierra, la relación viva con la naturaleza y la madre tierra de vuelta, la capacidad de resistencia, la resiliencia, en particular de las mujeres, los ritos y las expresiones religiosas, las relaciones con los antepasados, culto de los espíritus. Eso está hablando con cosa buena. La actitud contemplativa y el sentido de gratuidad, de celebración y de fiesta, y el sentido sagrado del territorio. Sí, la adoración de la madre tierra, una cosa buena. Sugerencias. Reconocer la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana. Se sugiere una catequesis que asuma el lenguaje y el sentido de las narraciones de las culturas indígenas y afrodescendientes en sintonía con las narraciones bíblicas. Sí, probablemente van a proponer incluso una Biblia, no una traducción de la Biblia a un lenguaje indígena, sino una adaptación. Será una Biblia para los indios, que en vez de hablar Dios, hable Tupá. Sin esta inculturación, la liturgia puede reducirse a una pieza de museo o una posesión de pocos, que hablarían de la misa tradicional. Acá ya están hablando de la misa nueva, que está haciendo pieza de museo. Imaginen que hablan de la misa tradicional. Necesidad de un proceso de discernimiento que necesitan ser asumidos en el ritual litúrgico y sacramental. Se sugiere que las celebraciones sean festivas, más lo que es la misa nueva. Se sugiere que las celebraciones sean festivas con la propia música y danza, en lenguas y con vestimentas autóctonas. Es decir, ninguna vestimenta, no, porque los indios no usan nada. En comunión con la naturaleza y con la comunidad. Nada más de iglesia, vamos a hacer una misa bajo el árbol. Se pide superar la rigidez de una disciplina que excluye y aleja, esa cosa de una liturgia impuesta por Roma, por una sensibilidad pastoral que acompaña e integra. Qué lindo. Las comunidades tienen dificultad para celebrar frecuentemente la Eucaristía por falta de sacerdotes. Acá empieza a meter la cuña. Las comunidades tienen dificultad para celebrar frecuentemente la Eucaristía por falta de sacerdotes. No va a pedir, vamos a hacer una novena por las vocaciones, vamos a pedir más sacerdotes, no sé. La iglesia vive de la Eucaristía edifica la iglesia. Por ello se pide que en vez de dejar a las comunidades sin Eucaristía,
se cambian los criterios para seleccionar y preparar los ministros autorizados para celebrar. Que no se obligue más al celibato. Y eso va a decir más abiertamente ahí adelante. La Iglesia se ha de encarnar en las culturas amazónicas que poseen un alto sentido de comunidad, igualdad y solidaridad, por lo que no se acepta el clericalismo en sus diversas formas de manifestarse. Los pueblos originarios poseen una rica tradición de organización social, donde la autoridad es rotativa. Y con un profundo sentido de servicio. Desde esa experiencia de organización, sería oportuno reconsiderar la idea de que el ejercicio de la jurisdicción ha de estar vinculado en todos los ámbitos y de manera permanente al sacramento del orden. Que no sean solo los que tienen orden, ellos dan vuelta en eso, pero eso que están diciendo acá, que no sean solo los que tienen orden, obispos y sacerdotes, que manden. Que de esa experiencia de organización sería oportuno reconsiderar la idea de que el ejercicio de jurisdicción está vinculado en todos los ámbitos y de manera permanente al sacramento del orden. Que los laicos manden. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, típico modernista. Hace una alabanza de la doctrina tradicional, después la corta. Si ustedes ven, como ya les dije una vez, se ve la alabanza que hace Pablo VI cuando va a quitar el latín de la misa. Uy, de las mejores alabanzas de la historia de la Iglesia. Hablando de todos los beneficios del latín, lengua universal y todo más, pero hay que hacer ese sacrificio. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos. Acá sí, acá es interesante los sacramentos. De las 2 o 3 veces únicas que hablan de los sacramentos, de la importancia de los sacramentos, cuando quieren meter la cuña justamente contra uno de los sacramentos. Para asegurar los sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana. Identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer. Después habla del rol de la mujer. Acá un montón de cosas. Que ellos piden recuperar el espacio dado por Jesús a las mujeres, pero no dicen cuál fue el espacio. No dicen, por ejemplo, que nuestro Señor en la última cena ordenó hombres, que la Virgen María, por más santa que era, no estaba ahí. Tengan garantizado su liderazgo las mujeres. Todo para ustedes eso, ¿no? Se escuche la voz de las mujeres, que la Iglesia coja cada vez más el estilo femenino de actuar y de comprender los acontecimientos, que propone promover una vida consagrada alternativa y profética, intercongregacional e interinstitucional. Acá uno no sabe bien lo que quiere decir, si es ordenación de mujeres o si es aceptar las otras religiones también como una especie de ministerio nuestro también. No sé lo que quieren con eso. La vida consagrada alternativa y profética, intercongregacional e interinstitucional, con un sentido de disposición para estar donde nadie quiere estar y con quien nadie quiere estar. Después de que yo solo subrayé porque capítulo 5, la tercera parte, empieza, hace una cinta, después dice: San Juan Pablo II nos lo advirtió. Era el Papa Pío X, ¿no? No reconocen San Pío X. Fue canonizado por Pío XII. Ahora Juan Pablo II no, San Juan Pablo II. Claro, ahí yo doy autoridad a un santo para hablar lo que me conviene. Después, más adelante, un fenómeno importante a tener en cuenta es el vertiginoso crecimiento de las recientes iglesias evangélicas de origen pentecostal, especialmente en las periferias. Claro, está diciendo que hay muchas iglesias protestantes ahí. Y uno va a buscar la cita que ellos dan, de qué va a hablar, yo no tuve el tiempo de leer, diálogo ecuménico e interreligioso. Uno habla de las religiones protestantes diciendo, tenemos que hacer mejor apostolado, hay que combatir esos errores. No, diálogo ecuménico e interreligioso. Después, más adelante, repensar las estructuras eclesiales, superando las formas culturales desactualizadas. ¿Qué dirían de esa misa en latín de esos padres locos que usan sotano, ¿no? Formas culturales desactualizadas que hemos adquirido a lo largo de los siglos. Después, más adelante, algunos grupos propagan una teología de la prosperidad y del bienestar en base de una lectura propia de la Biblia, los protestantes.
En grande parte estos movimientos se han extendido por la falta de la presencia de ministros católicos. Claro, ellos están queriendo meter la cuña de quitar el celibato sacerdotal. Entonces ponen el problema como, claro, está lleno de protestantes porque falta sacerdotes católicos. Después, uno piensa, va a hablar más de los protestantes, va a decir que es un error, una falsa religión, no sé. Los pastores protestantes son personas como las demás, fáciles de encontrar, que viven los mismos problemas y se vuelven más cercanas y menos diferentes del resto de la comunidad. Están hablando de los protestantes. Ellos son más cercanos que nosotros. Claro. Si usaran todavía sotana, eso sería un argumento para quitar la sotana, porque hablé de la comunidad. Ellos nos están mostrando otro modo de ser iglesia, donde el pueblo se siente protagonista y donde los fieles pueden expresarse libremente, sin censura ni dogmatismos o disciplinas rituales. Está diciendo que tenemos que aprender con los protestantes, tenemos que hacer culto a los protestantes. Después, una sugerencia, sería oportuno, uno de ellos, promover encuentros con teólogos cristianos evangélicos. Y por fin, conclusión, no voy a leer todo, solo al final. Esperamos que este sínodo sea una expresión concreta de la sinodalidad de una iglesia en salida, para que la vida plena que Jesús vino a traer al mundo llegue a todos, especialmente los pobres. Cuando habla de vida plena, habla de vida del cuerpo, no está hablando nada de vida del alma, no cito ningún momento. Después tiene un montón de notas de pie de página, y uno va a buscar. Hay una nota, que incluso yo subrayé, que es de San Justino. El resto todo teología postconciliar. Solo Juan Pablo II, Francisco, conferencia esa, documento aquel, solo textos después del concilio. Porque claro, la teología tradicional nunca justificaría un desastre. Bien, eso es un panorama así, para ver a dónde ha llegado esa iglesia colegial, ¿no? Que son las conferencias episcopales. Eso son. Y eso que elaborar. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Todas. Padre, es increíble cómo conecta el tema de la Amazonía, casualmente con todo lo que pasó, bueno, en la Amazonía brasilera, todo eso. Pero hace poco, una tendencia que también fue hablada por el Papa Francisco y pues ahora por toda la iglesia, en Suecia salió una activista apoyada por Greenpeace y pues por toda esa gente del calentamiento global, es una sueca de 16 años. Y ahora es el ícono pues, para las juventudes católicas también. Obviamente. Un discurso más programado de antemano. Horrible. Hace poco tuvimos un encuentro con el Papa Francisco y después de eso, pues, obviamente es un títere más de toda esa gente. Y lo más desafortunado es que ella ya empezó no solo con calentamiento global, sino con ideología de género y aborto. Entonces, pues, el tema es ese, que desafortunadamente dentro de la iglesia ahorita está esa ola pues, de activismo y prácticamente ella es un ícono para los jóvenes, pues más para la iglesia hoy en día. Entonces, todo lo conectan, el encuentro de ella se llama Greta Thunberg, y pues hacen toda la conexión con el Papa Francisco hace poco, y pues ya sale con, pues obviamente apoyando la ideología de género, el aborto, todo eso. ¿Sabe quién financia esa chica? Claro, Soros. Sí, entonces es considera más de Soros. Pero es increíble la fuerza que está tomando, pues inclusive hay muchas divisiones en la iglesia por eso. Obviamente, algunos pues, obviamente un mormista salen que se está satanizando pues este personaje, más las personas que se le están incluyendo, pero obviamente ya con todo este tema del sínodo, pues todo lo encaja. Entonces, pues es como ver cómo ha tomado fuerza y más este movimiento de activistas. Sí, yo no traje los datos acá, pero hay una conferencista de Brasil que ha enojado con esa chica, hace toda una conferencia. Y él explica por qué, digamos, hay intereses económicos por detrás de eso acá. Él explica todo lo que tal conferencia episcopal recibió de tal empresa que está bajo el comando de George Soros y toda esa gente para promover eso, para promover ese. Tiene una de las, déjame ver si encuentro lo que significa la sigla, la REPAN. A ver si encuentro acá. REPAN. Sistematización de aportes esenciales desde la voz de la no dice lo que significa la sigla. Pero es una de esas
de esas instituciones creo que empezó, infelizmente siempre así, el desastre de la Conferencia de Brasil, pero comenzó con la Conferencia Episcopal de Brasil. Y ellos están recibiendo ríos de dinero por detrás de todo eso, para financiar esa ideología panamazónica. De hecho, el discurso de esa chica es ridículo. Es cobardía de la señora que lo escribió, no fue una señora que la ayuda. Ella que escribió, ella que quiere decir eso, pero pone una chica, ¿no? Porque si uno critica a una chica que es autista además, entonces, uy, usted es un criminal, es un asesino, ¿cómo va a criticar a una chica? Pero claro, él estaba con un discurso totalmente programado y va todo con esas ideologías, ¿no? Pero sí, digamos, mucho dinero por detrás de eso también. Uno de los temores con el cierre de la Amazonía de muchas personas es que podría ser el epicentro para el gran cisma de la Iglesia. ¿Qué nos aporta al respecto? Sí, de hecho, hay una cosa muy curiosa, que hay un cardenal que excomulgó el sínodo, cardenal Brand Miller. Imagínense, estamos todos locos. El Papa convoca un sínodo, las conferencias episcopales producen un texto y un cardenal excomulga el sínodo que convocó el Papa. Estamos todos locos. Y peor, hay que dar razón para el cardenal. Es peor. El cardenal no es bueno tampoco, pero él excomulgó ese sínodo. Y claro, es un desastre. Es teología de liberación pura, comunismo y todo lo demás, y además todos esos financiamientos. Y el Papa fue preguntando, cuando estaba volviendo de África, si él tenía miedo de un cisma. Y aprovechó para meter un palo en nosotros. Dijo que de los últimos cismas conocidos fue de los lefebristas. Pero yo no tengo miedo de un cisma. Yo decía él, si pasa, me duele por las almas que se pierden, pero yo no tengo miedo, decía él, del cisma. No sé lo que va a pasar. No sé, porque, digamos, uno piensa, Concilio Vaticano II hicieron textos ambiguos. Entonces los obispos tradicionales entendieron bien los textos, los liberales entendieron mal. Pero eso acá ya es abiertamente malo, herético y todo un desastre. Entonces no sé qué va a pasar, no sé de hecho. Porque es gracioso porque los obispos alemanes que hicieron el concilio ahora se escandalizan con las consecuencias del concilio. Ahora se escandalizan con ese desastre. Claro, cometen el error en la teoría y después se escandalizan con la práctica. Es lo mismo que se escandalizar de Papa Francisco, ¿no? Ahora salió un montón de ser vacantista porque Francisco es un desastre, ¿no? Pero Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII eran santos, ¿no? Ahora está todo el mundo ser vacantista, ¿no? Porque Francisco es un desastre. Claro, tienen temor de la consecuencia, pero no miran las causas. La teología de Francisco es la misma de Juan Pablo II. Él mismo dijo, yo no cito otro que a Juan Pablo II, solo que es puesta en práctica en una parte de la decadencia más grande, pero no es distinto. Entonces nosotros éramos, ustedes son rebeldes, cismáticos, porque critican al Papa, no sé qué, y ahora esos mismos están, somos ser vacantistas porque Francisco es hereje, ¿no? Qué bueno que nuestro Señor nos advirtió las Sagradas Escrituras a los discípulos de Maús. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera? Sí, y padeciera en su cuerpo místico también, en la iglesia. Suerte, gracias a Dios tenemos la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero si uno ve eso es para llorar, es para desesperarse, porque es triste. No es una cosa velada, no es un texto católico con algunas ambigüedades. No, es un texto herético, humano. Miren, están proponiendo adaptar las culturas indígenas, ordenación de hombres casados, también no es un dogma, pero es una costumbre milenaria de la iglesia, expresando toda la tradición, y lo único que hablan, y eso, en Brasil hay durante la cuaresma siempre hace la conferencia episcopal, o lo que llaman campanha de la fraternidad en Brasil, que es algún tema para meditar durante la cuaresma. Si usted agarra todas las campañas de la fraternidad de Brasil, desde que empezó, nunca hay un tema católico, así de conversión, de ayuno, de rosario, nunca. Siempre la justicia social, los encarcelados, los indios, siempre eso. Es solo ese tipo de justicia que buscan. Están buscando en última instancia, como la teología de liberación toda, el reino de Dios en la tierra. Es eso que están buscando. Se olvidaron completamente del cielo. Pero tampoco defiende el aborto. Sí, no, depende. Ahí ya hay obispos por ahí que defienden. Van contra el aborto porque ataca la vida y todo más. Digamos, ese es el tema. Está bien, por ejemplo, defender si los pueblos indígenas están siendo martirizados, por ejemplo, están matando a los indígenas. Está bien defender eso. Está bien defender a las personas que pasan hambre. Está bien defender esas cosas. Pero poner eso como el central de la iglesia está mal, ¿sí? La iglesia tiene una doctrina, una misión, y eso viene como consecuencia. No sé, por ejemplo, decía un señor por ahí,
Los hospitales nacieron por la iglesia, las universidades nacieron por la iglesia, son todas obras de caridad de la iglesia, pero que nacieron de una iglesia pulsante, digamos, una iglesia viva, que está pensando en lo principal, está pensando en el alma de esas personas. Y por eso yo atiendo el cuerpo, pero también convierto el alma. Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, muy caritativa, pero no quería bautizar a los paganos. No se trata de bautizar. ¿Y de qué vale eso? ¿De qué vale salvar el cuerpo si el alma se pierde? Entonces el problema no está en la cuestión misma, está en poner esa cuestión como lo principal y no tocar ni siquiera lo que es lo esencial, que es el alma. No está hablando nunca habla de convertir a esos pueblos, de quitarse de sus ritos falsos dioses, nunca habla de eso. Siempre hay que inculturar, hay que adaptarse. David, se ha habido sínodos, se ha habido concilio, Febre pudo hablar en el concilio, colocar un documento, decir, reaccionar de una manera. Digamos, en este momento, ¿cómo nos podemos proteger? O la iglesia legalmente, ¿cómo se protege? Pueden haber sacerdotes, obispos, que puedan, digamos, apelar, decirle, no, eso no está bien, no sé qué. ¿Y cuál sería la posición de nosotros, la fraternidad, frente a esto que se viene? Sí, no, eso negación total, seguro, de nuestro lado. Pero el problema es, como la iglesia se hizo sinodal, se hizo colegialidad, mismo los cardenales a veces quieren atacar, y por ejemplo, no me acuerdo qué documento que el Papa soltó, no sé si era Amor de Leticia o una cosa así, un grupo de 6 cardenales que estaban en contra de ciertas proposiciones. ¿Qué hicieron? No modo católico que debería ser, primero mandaron una carta al Papa, pero pasó 2 meses y no recibieron respuesta, ahí entraron en el juego sinodal, prensa, soltaron la prensa. Lo único modo de hacer presión, porque el Papa mismo no va a contestar, no contesta. Sí. Entonces, el problema es ese, el problema es que la iglesia no quiere más enseñar. De hecho, tiene una discusión, incluso, es una divergencia de punto de vista dentro de la fraternidad, de pensar el Concilio Vaticano II. Yo puedo aceptarlo, no, más bien sobre el magisterio, ¿no? ¿Qué es el magisterio de la iglesia actual? Yo puedo aceptar lo que es verdadero y rechazar lo que es falso, en la posición de un padre francés. O otro padre, un padre argentino que nos dio clases para Calderón, le dice que no hay más magisterio, porque ellos no quieren más enseñar. Entonces, esa iglesia no quiere más ser magisterio, no quiere más dogmatizar, no quiere más definir dogmas, no quiere más enseñar. De hecho, es la iglesia de la escucha, la iglesia de la sabida, es la iglesia de la inculturación. Entonces, ¿cómo hablar con una iglesia así? No hay problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros, padre? ¿Qué nos invita usted a Sí. orar? No, a rezar. De hecho, hay 2 cardenales que propusieron ayunos y Peregrinación así, Paco. No, nuestra tarea es rezar por el que cambie eso. Y naturalmente hablando, es muy difícil. Y no aceptar para nada eso. Digamos, cuando viene con esa conversita de los indios, bien, hay que convertir a los indios, ¿no? Hablo más de los colonizadores, por ejemplo, los que dieron la fe para nosotros, ¿no? Somos católicos por ellos, ¿no? Pero eso es otra iglesia, digamos. Estamos hablando de una otra iglesia que oficialmente hablando, teóricamente está dentro de la iglesia católica, pero no es católica. Eso no es católico. Eso acá, el primer párrafo en la iglesia tradicional ya declara descomunión, para eso el obispo escribió eso. No hace falta todas estas páginas para leer. Descomunión, chao. No, es ridículo eso. Pero pareciera que en ese sínodo no estuvieran interesados en salvar el alma de los indígenas. No, para nada. Para nada. No, el tema es, primero ya no cree más en el infierno. Exacto. Entonces, ¿para qué convertir a esa gente? Mejor inculturar. Porque ellos ya están salvados también. Comen su carne humana por ahí, pero están salvados también. Ya no creen más. Ya no creen más en la salvación del alma. Si creyeran, no harían eso. Padre, yo estoy viendo la imagen de la Santísima Virgen, y es que ni siquiera eso tiene presentación. Ah, sí, yo no vi. No. Ni la mire, Paco. Ni la mire. Sí. De verdad, ¿qué necesidad de sacar algo? Habiendo Sí. tantas imágenes, tantas evocaciones. No, sí, siempre esa idea de tiene que ser moderno, ¿no? Nada que sea tradicional, sí. Esto va como todo. Sí. No, sí, de esas. No, Sí. No, y es terrible como ahora, bueno, que Leonardo ha tenido fuerza, pero ahorita la fuerza es impresionante en el seminario mayor